Hola, bienvenido y bienvenida a Creciendo el Podcast. Mi nombre es Carol Dayana Donado Castillo. Tengo 15 años, vivo como nómada ecodigital, realizo homeschooling y te comparto un poco más desde mi experiencia de vida sobre propósito, sobre profesión, sobre vocación, todos estos temas, en general temas integrales, también un poco de salud mental para jóvenes y adolescentes, también sus padres. Entonces aquí conversamos de una manera más casual y cercana sobre todo esto y es como tomarte el café con una amiga. El tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy es el homeschooling. Es un tema de verdad muy interesante. Me gusta mucho hacer este tipo de videos y podcasts donde hablo acerca del tema porque, bueno, para los que ya me conocen, saben que yo realizo homeschooling, pues como para ponerle una etiqueta, ya explicaré esto, desde el año 2020 junto a mi hermano. Entonces, el homeschooling ha sido algo que de verdad ha transformado nuestras vidas en todo sentido y que en un principio no entró muy bien, ¿no? Hoy en este podcast voy a aclarar algunas dudas, hablar sobre el homeschooling y a contar la historia que yo tuve con el homeschooling a lujo de detalle. Nunca lo he hecho así de detallada como lo voy a hacer hoy. Y bueno, el homeschooling llega a mi vida en el año 2020, cuando estábamos en pandemia. Entonces, bueno, yo salgo del colegio a pandemia el 16 de marzo del año 2020. Ese día como tal entró en pandemia, no en cuarentena, sino simplemente ya no asistíamos a las clases por prevención y ya el 25 de marzo sí, pues cuarentena total. Entonces aquí inicia un proceso donde cabe aclarar, y esto es como antes de todo esto que sucedió en el 2020, y es que mi hermano tiene déficit de atención, ¿no? Entonces esto desde siempre lo ha tenido, por eso tuvo bastantes dificultades a la hora de adaptarse al sistema educativo. Entonces le costaba un poco más el aprendizaje, tenía hiperactividad, bueno, muchas cosas que ya pueden ir a investigar sobre este tipo de no sé cómo se le dice, no sé si es un diagnóstico realmente, simplemente yo lo veo como una etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, mi hermano tenía déficit de atención, poco a poco se fue acostumbrando al sistema educativo, aunque en un principio fue muy difícil para él. Recuerdo mucho todas esas etapas, perdón. Y bueno, él venía de un proceso de adaptarse a todo este mundo. Entonces, cuando ya se logró adaptar en el año 2020, hubo una característica de él. Él desde siempre es, y bueno, ha sido una persona muy cuestionadora. Él siempre lo cuestiona todo, es demasiado curioso, pregunta todo. Inclusive recuerdo una vez que mi madre, bueno, ella trabajaba, entonces era madre soltera, ¿no? Mi abuelita nos cuidaba y bueno, en una de las ocasiones que compartíamos, mi hermano le dice, mami, ¿quién es Dios? ¿Yo por qué tengo que creer en eso? ¿No? Ya estaba un poquito grande y empezó a hacer todos estos cuestionamientos que de verdad fue como muy revelador para mi mamá en especial, porque ella no se esperaba pues un hijo así, ¿no? Entonces aquí inicia todo este mundo de iniciar a investigar y a recordar lo que ella era, ¿no? Porque ella cuando era pequeña era eso, sin embargo ella aplacó todo eso, pues trabajó desde muy joven, desde los 14 años, entonces ella fue como aplacando todo esto, le hacían muchísimo bullying en la escuela, a mi hermano también, entonces fueron patrones que la fueron llevando a su infancia. Entonces, todo este proceso que se vivió pues antes del 2020 fue lo que deriva a que en el año 2020, cuando ya mi hermano no hacía preguntas, cuando ya no era tan investigador, cuando ya estaba supremamente aplacada, toda esa curiosidad, toda esa chispa que él tenía, pues obviamente se le notaba. En mi mamá en especial lo empezó a notar porque mi hermano dejó de ser ese niño alegre, cuestionador y empezó a ser un niño obediente, ¿no? Entonces, para este punto, como nos encerraron, pues ya mi mamá se dio cuenta de todo esto que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ella se da cuenta de esto, cuando es consciente, también al mismo tiempo inicia a ver las clases virtuales, inicia a ver la calidad de la educación que estábamos recibiendo. Y pues evidentemente fue un choque tremendo para ella, porque no se esperaba ver eso, o sea, de verdad era como que en esa época, en mi colegio, en específico una profesora, todo el tiempo las clases eran basadas en quejas, se quejaba de lo que estaba pasando, de que era una situación muy difícil, bueno, todo esto se lo transmitía a los niños, entonces nosotros teníamos como que esa idea de pesimismo, de que todo está mal, del que el mundo se está acabando, y no está mal que fuera su perspectiva, sin embargo, transmitírselo a los niños creo que no era una muy buena opción.
Mi mami nota esto. Yo en ese momento estaba en una etapa de rebeldía de la cual ya he hablado y estaba con amiguitos, bueno, chateando, todos estos temas, ¿no? Ahí, mi madre, pues con mi rebeldía, que yo estaba bastante rebelde, no quería hablar con mi familia, mejor dicho, toda una locura ahí. Al notar esto, más el déficit de atención y notar que mi hermano se había apagado totalmente, más ver la calidad de las clases, es que decide sacarnos del colegio e iniciar homeschooling. Entonces, así es como inicia el homeschooling en mi vida. Realmente no fue una entrada muy linda, que digamos, en el sentido de que yo no quería salir del colegio. Yo en el colegio siempre fui la chica de 10, la que siempre le iba súper bien, la de las menciones de honor, la alcaldesa, la que estaba en el grupo de danza, en el grupo de básquetbol, o sea, yo estaba en todo, ¿no? En todo lo que se podía, estaban centros de interés, que eran los sábados, o sea, un montón de cosas. Y eso siempre estaba en mí, o sea, yo siempre hacía parte de todo. Y ahí es cuando hay una ruptura en mí, porque para mí mi vida era el colegio, literalmente, la educación. Y para muchos niños lo es, ¿no? Entonces yo estaba súper proyectada a que me iba a ir a Estados Unidos. Ya esta historia la he contado, pero bueno, estoy contándola para poner un poco más en contexto a lo que viene a continuación. Yo ya estaba súper idealizada con mi vida, con 10 años. Yo ya sabía que me iba a ir para Estados Unidos a estudiar medicina. Ya tenía hasta la universidad. Yo quería ir a Princeton o a Harvard, mejor dicho. Todo el show así. Y al escuchar esto, de que me iban a sacar del colegio, fue como, Dios mío, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a quitar toda esta vida? Claro está, pues yo lo dramaticé muchísimo porque yo tenía la opción de entrar a un colegio en La Peña, Cundinamarca, que fue para donde nos fuimos, que ya viene más adelante en la historia, o entrar a un colegio virtual. Sin embargo, sucede algo muy curioso y es que a mí me sacan del colegio a raíz de una conversación. En esos días, mi madre, bueno, estaba en una red de mercadeo, ya había dejado su empleo tradicional. Mi padre aún seguía con su empleo normal, teletrabajo desde Estados Unidos. O sea, él estaba en Colombia y teletrabajaba para Estados Unidos. Y también al mismo tiempo estaba desarrollando su marca personal. Recuerdo mucho que en ese momento era Guerreros Afortunados. Entonces, en ese punto, ellos inician a educarse de una manera distinta, con mentores, bueno, con muchísimas cosas. Y entre todo este borolo, un día llama a Fede, un gran amigo de nosotros, ya lo sé, ya les he contado sobre Fede. Entonces, listo, llama a Fede y empiezan a hablar. Y le dicen, no, Liliana, es que las clases están terribles. Bueno, lo dijo en otros términos, pero como estoy aquí hablándole a todo tipo de edades, lo voy a decir de una manera un poco más educada. Las clases están terribles, no me están gustando, bueno, muchas cosas. Y mi madre notó lo mismo. Entonces le dice, Fede, yo también noto lo mismo, no me está gustando. Y Fede dice, yo voy a sacar a mis hijos del colegio. Y mi mamá se queda así como que, wow, eso es posible, porque nosotros pues no sabíamos que eso era posible. Eso es posible, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, ta, ta, ta. Ahí él le envía a Ana Paulina Maya, que ya también he hablado del tema, y bueno, ella le envía en su canal de YouTube. Para quienes quieran iniciar homeschooling, se las súper recomiendo. Inclusive hay un curso de cómo iniciar a hacer homeschooling. Si quieres más información me puedes escribir, por aquí abajo dejo mi link de WhatsApp, porque ella tiene un curso de homeschooling supremamente bueno. Bueno, es una mujer extraordinaria en todo este tema. Y bueno, entonces nosotros en ese momento, ¿qué hicimos? Bueno, mi mamá, realmente fue mi mamá, coge esa información que le envió Fede y se pone a estudiarla, ¿no? Se pone a estudiar todo lo que hacía Ana Paulina Maya, quién era, todo el tema legal de homeschooling, mejor dicho. Se súper documenta de todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con este tema. Y ahí es cuando ya tiene una base para luego sacarnos del sistema educativo. Esta conversación que les comento, mi madre la tuvo con Fede y a la semana de ya conocer a Ana Paulina Maya, de ya haber estudiado muchísimo, es que decide sacarnos. Ese día lo recuerdo perfectamente, ya esto pues lo escribo más ampliamente en el libro. Sin embargo, la historia es que yo ese día estaba haciendo una tarea de química. Yo era supremamente responsable con mis tareas y las hacía supremamente bien, les ponía, mejor dicho, yo me dedicaba muchísimo a mis tareas. Entonces, que si era una maqueta, la hacía lo mejor posible, con sus muñequitos, mejor dicho, lo hacía espectacular. Que si era una tarea, la hacía súper delicada, con la letra súper limpia, la hoja espectacular, bueno. Todo esto era como mi manera de, pues sí, de emplear el tiempo realmente, porque pues yo no hacía nada más realmente. Entonces, eso
yo estaba en una de esas tareas súper elaboradas de química, la estaba haciendo virtual y yo súper feliz, ¿no? Porque toda mi vida había hecho tareas pues en físico, pero ahora como estábamos en virtual, usaba Word, usaba PowerPoint, entonces podía hacer presentaciones, mejor dicho, toda la parafernalia, ¿no? Y en ese momento recuerdo que estaba haciendo un documento de química, entonces estaba haciendo mi tarea de química, unas ecuaciones, bueno, todo el tema. Cuando llega mi mamá me dice, no tienes que seguir haciendo la tarea, ya no estás en el colegio. Y de verdad que en ese momento hubo un silencio, literal, o sea, hubo un silencio, no dije nada. Y después de reaccionar, recuerdo que le dije, eso no es cierto, no te creo, es imposible que en este momento me vayan a sacar del colegio. Para mí era inconcebible realmente que me sacaran del colegio. Yo no creía que fuera posible. La verdad, no, nunca me imaginé jamás que mi madre haría algo así. Bueno, yo a partir de ahí pues inicié con mi reactividad, ¿no? Yo le dije, no, eso es imposible, estamos acabando periodo, cuando estamos acabando periodo eso no lo pueden hacer, tenemos que esperar a que se acabe y ahí sí de pronto, y no creo, bueno, un montón de bobadas, literalmente lo digo así, que yo le saqué en ese momento, pero pues obviamente no eran reales. Entonces ahí es cuando ella se me queda viendo. Y creo que aplica la famosa la famosa frase, perdón, que dice, yo elijo mis batallas. No me dice nada, en el momento se queda callada, se va y yo sigo en mi tarea, porque yo no le creí. Listo, yo sigo en mi tarea. Luego llega mi padre a la sala y mi mamá le dice, dile a Carol que ya no está en el colegio, porque a mí no me quiere creer. Mi papá me dice, yo le digo que no, que es mentira, que no me pueden sacar. Bueno, todo el show yo de verdad que no lo creía. Recuerdo que me dejaron y se fueron a hacer mercado, ¿no? Y bueno, que para hacer mercado en esa época era que casi que una vez al mes y era todo un traje de astronauta, no sé si recuerdan cuando se ponían esos trajes y los gafas y los guantes y el tapabocas y te cambiabas de ropa y mejor dicho, todo ese tema así. Entonces se hicieron todo ese protocolo y se fueron a hacer mercado. Yo seguí en mi tarea, me fui a dormir ese día, recuerdo ya estaba tarde. Y bueno, me fui a dormir, ya, todo normal. Cuando al otro día llega el certificado de que ya no estábamos en el colegio, yo casi me desmayo. Sé que esto suena muy chistoso, pero de verdad, o sea, para mí fue súper impactante. Yo dije, no puede ser, ¿cómo es esto posible? Y bueno, ya pues ahí o les creía, no tenía que comprobarlo más, ya esa era la realidad. Y bueno, efectivamente, estaba fuera del sistema. Yo súper brava y ni siquiera era con mis padres, realmente era como con la vida, yo no sabía ni qué hacer. Yo realmente en mi rebeldía no la siento que fue tan terrible. O sea, sí fue como muy triste, de mucha rabia, pero no fue extremo. Yo nunca, creo que nunca he sentido cosas así tan extremas de ese tipo, no. Sí, fue duro, obviamente, fue una etapa que yo digo, Dios mío, pero no fue tampoco la acabose porque siempre he sido muy resiliente, creo que eso me ayuda muchísimo. Me he adaptado muy bien a las circunstancias, desde muy pequeña he sido muy alegre, entonces creo que todo esto también me ayudó un poco. Sin embargo, pues era inevitable, pues sí, tener un poco de cómo es esto posible. Entonces, bueno, ya termina eso e inicia la magia. Entonces, bueno, ahí, ¿qué sucede? Al otro día de esta noticia, yo ese día no hice nada. Realmente me la pasé como por ahí. No recuerdo muy bien qué pasó ese día, pero sí recuerdo el siguiente, que me levanté y fue el primer día de mi libertad, por decirlo de alguna manera. Entonces me levanté y mi madre me dijo, mira, ahora tú estás en homeschooling. Tienes tres opciones. O entras al colegio de la Peña Cundinamarca, que ya esta historia la conté, está en el video de YouTube, donde hablo sobre la historia de Unión Consciente de los 3 años como nómadas ecodigitales, puedes ir a verlo. Ahí hablo de toda esa historia, para resumirla, básicamente es que nos íbamos a ir al campo de Bogotá, que esa era otra locura, entonces todo se sumó, ¿no? Ese día me dice, mira, tú tienes tres opciones. Primera, ingresas al colegio de la Peña. Segunda, ingresas a un colegio virtual. Y tercera, te quedas como estás.
Entonces yo dije, no, yo ingreso a un colegio virtual, pero no voy a poder en La Peña. En el de La Peña no quería entrar realmente. No sé si era por ego, bueno, realmente no sé por qué, pero no me nacía entrar. O sea, no, como que no me gustaba. Entonces yo decía, no, a La Peña ni loca, a un colegio virtual no me gusta. Bueno, estaba entre todo ese borolo. Entonces al fin y al cabo decidí quedarme como estaba por el momento. Entonces me dice, listo. ¿Cómo estamos? Se llama homeschooling. Y me dice, tú te vas a estudiar este canal de YouTube. Y era Via Lab. Via Lab es bueno, este es de Jürgen Klarik, que ellos estaban en mentoría, es todo un complejo de educación, muy buena educación fuera del sistema. Entonces yo me inicio a estudiar Via Lab y me enamoro del homeschooling. A partir de ese momento yo fui una total convencida del homeschooling y amaba el homeschooling, me encantaba realmente. A partir de ese momento me doy cuenta que hay un mundo muchísimo más grande, que la vida no solo es un colegio de 4 paredes y una cancha de baloncesto, sino es algo muchísimo mejor y algo muchísimo más amplio. Entonces inicio en esa vida libre y me empiezo a envolver en este tema. Yo estudiaba y estudiaba y recuerdo mucho que también inicié a dibujar porque días antes mi madre me dijo, Carol, haga algo, escriba, lea, dibuje, y yo de ahí, de esa frase solo escuché dibuje. Y pues de ahí sale todo el tema artístico, ¿no? Que para quienes me siguen en Instagram ya han visto un poco de que me gusta pintar y todo este tema. Entonces, inicio también a dibujar y días después, a las semanas, inicio a formar hábitos. Yo no conocía eso realmente. Yo tenía hábitos, evidentemente, la mayoría de la población los tenemos. Sin embargo, yo no sabía que los tenía y no sabía que podía desarrollar nuevos hábitos. Entonces yo empiezo a desarrollar nuevos hábitos y me empiezo a dar cuenta de este mundo, de que hay. Y bueno, entonces empiezo a desarrollar el hábito del ejercicio, de la meditación, empiezo a leer, el leer por gusto, ¿no? Ya no colegios de libros, sino leer por gusto. Y ahí es donde inicia mi homeschooling y ya el resto es historia, literalmente. Entonces, esa es mi historia con el homeschooling. Eso fue todo lo que sucedió. Al día de hoy es exactamente igual que en ese primer día. Formación de hábitos, aprendizaje, sobre autodidacta. Yo creo que ese podcast se los quedo debiendo porque es un tema muchísimo más amplio, muy, muy amplio como para abordarlo en un mismo podcast. Porque traigo unos puntos muy interesantes que ya los voy a iniciar a contar, sino que quería pues sí transmitir esa historia como para poner en el contexto de por qué iniciamos a hacer homeschooling y de cómo lo hemos venido desarrollando. Entonces, al día de hoy es exactamente igual como comentaba. Seguimos estudiando, seguimos formando hábitos, relacionándonos con personas. Ha sido una experiencia muy hermosa y de verdad que ha sido muy enriquecedor para nosotros, para Juli y para mí, conocer personas, relacionarse desde pequeños, dejar tanta timidez, tantas cosas que no desarrollamos mucho en un colegio, pero sí desarrollamos en la vida real y más que nada los adultos saben cómo es salir al mundo real y relacionarte con él. Creo que ese es el mayor aprendizaje que he tenido, la oportunidad de desde muy pequeña conocer el mundo dentro de él, no conocerlo con lo que me cuentan, sino yo misma experimentarlo y tampoco es que nos vayamos a extremos porque hay muchas personas que dicen, claro, pero ¿cómo van a experimentar el mundo? Luego en el buen sentido de la palabra, realmente es experimentar, conocer otras personas, relacionarse y todo este tema me parece muy hermoso, ¿no? Entonces, bueno, pasando ya un poco a lo que les quiero comentar el día de hoy, empecemos por qué es estudiar, qué es el homeschooling realmente, en teoría, ¿no? Ya les conté mi práctica. En teoría, el homeschooling es la escolarización en casa. Escolarización en casa básicamente es el estudio en la casa o la formación por medio de los padres o cualquier medio que pues sea a base del hogar. Y cuando nos vamos a la etimología de estudiar, y de verdad que eso me dejó impresionada, estudiar es aplicación y cuidado. Entonces, dentro de aplicación y cuidado cabe responsabilidad. Es ser responsable de lo que tú aprendes, tener cuidado, o sea, poner todo el empeño para realizarlo y aplicarlo. Entonces, aquí nos empezamos a dar cuenta de lo poderoso que puede llegar a ser el homeschooling. Y para no alargar tanto este podcast, quiero ya comentar otro punto, también dos puntos, dos últimos puntos, y es una frase que me encanta, que me deja mucho reflexionando, es, a los humanos, lo que nos hace humanos son las emociones, pero aprendemos más de verbos y de matemáticas que de emociones. Realmente esto me parece impresionante. Creo que es muy sabio, muy cierto.
Creo que a los humanos se nos debería formar emocionalmente, se nos debería educar en esta área y enseñarnos a vivir, no enseñarnos tanta teoría, sino yo diría que enseñarnos a relacionarnos con el mundo realmente, a ser seres humanos, literalmente en toda la palabra. Y lo segundo que les quiero comentar es sobre un ejemplo de homeschooling, y ya con esto cierro. Y es Leonardo da Vinci. Muchos conocemos a Leonardo da Vinci, pero pocos sabemos que fue homeschooler. Leonardo da Vinci nunca fue a una escuela, tomaba lecciones en casa y también aprendió como voluntario, pues era como auxiliar de los inventores y todo este tema. No lo digo tan sofisticado, no me es el término exacto, pero bueno, esta era su labor. Tuvo 18 profesiones y en 1400 desarrolló ideas como el helicóptero, el submarino y el auto, que evidentemente para su época pues estaban fuera de serie. Entonces este ejemplo me encanta porque nos demuestra cómo una persona puede hacer muchísimas profesiones y dejarnos como tanto progreso, ¿no?, que nos dejó Leonardo da Vinci. Entonces creo que por ahora cierro este podcast para no alargarme mucho. Creo que la misión de este podcast era comentarte un poco mi experiencia, cómo ha sido el homeschooling, cómo aún sigue impactando en mi vida. Vamos a realizar un video con mi hermano, no sé cuándo se subirá, mañana lo grabaremos, y va a hablar sobre el homeschooling. Va a ser una entrevista muy bonita porque va a estar también mi hermano, vamos a hablar los dos. Entonces te voy a dejar por aquí mi Instagram, por ahí voy a subir el video cuando ya esté listo para que lo vayas a ver. Entonces quiero cerrar con algo, y es que el homeschooling, o en general en la vida, considero que se nos debería enseñar a vivir, ¿no? Como humanos, como seres sociales, como seres integrales. Creo que lo que se nos debería enseñar es a vivir. Ya luego en el camino aprenderemos muchísimas otras cosas que nos aportarán también. Entonces, bueno, por ahora cierro este podcast. Muchas gracias por escucharme y nos escuchamos en próximos podcasts. Gracias por escucharme. Recuerda que me encuentras en Instagram, YouTube y Facebook como Carol Dayana Donado Castillo, donde comparto más información sobre una vida consciente. Un abrazo y nos vemos en próximos podcasts.